el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. Bienvenidos al día 18 de la Biblia en 365 días. Tus sueños en las manos de Dios. Hoy es un día especial porque reflexionaremos sobre un tema que nos llena de esperanza. Tus sueños en las manos de Dios. En las lecturas de hoy veremos cómo Dios obra en nuestras vidas, incluso cuando todo parece confuso o difícil. Él tiene un plan perfecto y confiar en su tiempo siempre da frutos eternos. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37 y capítulo 38 hasta el verso 30. En Mateo, capítulo 12, versos del 22 al 45. Salmos, capítulo 16, versos del 1 al 11. Y Proverbios, capítulo 3, versos del 27 al 32. Y hoy quiero animarte, motivarte a que no importa si estás empezando con el reto o te estás poniendo al día o quizás estás retrasado. Estás avanzando a tu ritmo y cada esfuerzo que haces tiene un valor eterno para Dios. Así que sigue compartiendo tu experiencia, sigue expresando tu fe en redes sociales para inspirar a otros a unirse a este hermoso reto y a conectar con Dios, a conocer y a tener esa cita con nuestro Creador. A mí me motiva y me llena de emoción ver cómo en sus historias hay muchos escribiendo en sus Biblias, marcando textos y contándoles a otros lo bien que les está haciendo leer la Biblia. ¿Tú te imaginas? Estamos en el día 18 de todas las bendiciones que Dios está derramando sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, porque nosotros hemos decidido comenzarlo con Dios. Ningún otro año antes habíamos comenzado un reto tan importante como este. Ningún otro año antes habíamos escuchado la Biblia todos los días o habíamos leído la Biblia todos los días. ¿Y sabes qué? Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a su palabra, milagros suceden. Y yo creo que milagros van a ocurrir en tu vida a partir de ahora. Te animo a suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita para no perderte ningún episodio. Y quiero darle las gracias a todos los que me escuchan por Spotify y por Apple Podcast. Esta semana Dios nos ha bendecido porque hemos estado en el top 3 de los mejores podcasts más escuchados en Colombia y en México. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Eso es Dios. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Amado Dios, tú eres bueno. No hay otro como tú. Ayúdanos a conocerte cada día más. Queremos que mientras nosotros abrimos nuestra Biblia, también abramos nuestro corazón y aprendamos a escucharte. Destapa nuestros oídos espirituales, quita todo velo, toda venda de nuestros ojos para que podamos ver con claridad. Aquellos que están enfermos y que se les dificulta hacer el reto, Señor, trae sanidad sobre sus vidas. Aquellos a los que les falta una Biblia, provee para ellos. Dios, yo te pido que de muchas formas comiences a engreírnos a nosotros, tus hijos. Haznos saber que tú estás con nosotros, que algo está cambiando en nuestra atmósfera, en nuestro ambiente, en las cosas que nosotros hacemos. Todo es para ti y por ti. Este reto lo hemos comenzado para alabarte a ti, Señor. Así que te pedimos, ayúdanos a conocerte cada día más. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con Génesis capítulo 37, verso 1. Los sueños de José. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero.
Este es el relato de Jacob y su familia, cuando José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Él era un Yevitrae. Seguimos. Verso 3. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen ese sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, y de repente mi gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras tú piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se los contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de sus sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre, y cuando llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob, y luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido, pero les oí decir: vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Verso 18. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos y mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de las cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos qué quedan de sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en la cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José y sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Y resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo, resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaban los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata.
y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó a sacar a José de la cisterna, y cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con sangre, y luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos. Esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Su padre reconoció de inmediato. Sí, dijo, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia de palacio. Vemos en este capítulo de Génesis 37 a José, el soñador, y vemos su relación con su familia, ¿no? Los sueños que Dios le da, cómo el odio de los hermanos lo lleva a ser vendido como esclavo. En los días de José, todo el mundo tenía una túnica. La utilizaban para resguardarse del frío, para devolver sus pertenencias cuando viajaban o para envolver bebés. Ahora, la mayoría de las túnicas eran sencillas, llegaban hasta la rodilla y tenían las mangas cortitas. Pero la túnica de José no era una túnica como la de todos. Era una túnica como las que usaban los nobles, de múltiples colores, llegaba hasta el tobillo y con las mangas largas. Eso denotó en el verso 3 que José era el preferido de Jacob. La Biblia nos dice que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, y a veces el favoritismo puede ser inevitable, pero los efectos divisores deben ser minimizados. Esto desata envidia en los hermanos. Y quizá los padres no pueden cambiar sus sentimientos hacia un hijo predilecto, pero pueden cambiar la forma en la que tratan a los demás. Ningún hijo debe ser maltratado. Entonces, ¿qué sucede cuando un hijo es predilecto, un hijo es más bendecido que otro, un hijo le comienza a ir bien? ¿Qué sucede contigo cuando todos ven que la bendición está sobre tu vida? Y es que el propósito de Dios en tu vida puede despertar oposición, pero esa misma oposición te lleva al destino que Dios diseñó para ti. Luego Dios le da 2 sueños proféticos que indican su futuro liderazgo, y esto intensifica el odio de sus hermanos. A mí me sorprende cómo la Biblia de arranque comienza a decir: lo odiaron aún más, lo odiaron más que nunca, lo odiaron hasta querer matarlo. No debemos permitir que la envidia o el rechazo de otros te alejen de la visión que Dios puso en tu corazón. La envidia destruye familias. La envidia de los hermanos de José hizo que ellos quisieran traicionarlo, quisieran matarlo. Los hermanos de José ya estaban enojados por la posibilidad de que su hermano menor se convirtiera en el jefe de ellos. Y luego José le echó más leña al fuego con su actitud inmadura y sus alardes, ¿no? Y es que a nadie le cae bien un fanfarrón. Hay cosas que Dios te dice a ti que no es para que se las cuentes a todo el mundo. Yo creo que eso aprendió José a duras penas, ¿no? Yo estoy permitiendo que el resentimiento y la envidia afecten mis relaciones. Cuando el odio comienza en el corazón, pero siempre termina en acciones. ¿Podría la envidia causarle a alguien deseos de matar? Antes de que me digas claro que no te olvides de Caín y Abel. Y observemos a los 10 hermanos de José que estuvieron dispuestos a matar a su hermano por causa de su túnica de colores y de sus sueños. Su envidia se convirtió en ira, lo cegó. Y eso pasa cuando te dejas llevar por el enojo, no ves con claridad nada. ¿Cómo le harías eso a tu hermano? ¿Cómo le harías eso a una persona?
La envidia puede ser difícil de reconocer porque siempre le buscamos justificación. Tú dices, no, pero yo tengo razón de estar molesto porque esta persona me hizo esto, porque esta persona me dijo aquello. Y la envidia fuera de control puede crecer rápidamente y llevarnos a pecados más serios. Quiero que pienses en las consecuencias de los pensamientos que tienes. Muchos tenemos pensamientos de venganza, pensamientos de ira contra otras personas. Y yo te digo, mientras más tiempo la envidia la tengas conviviendo contigo como inquilina, más difícil va a ser desalojarla. Luego vemos la traición. Los hermanos de José, cómo lo venden como esclavo para deshacerse de él y fingiendo ante su padre que fue devorado por un animal salvaje. Yo creo que eso no es tener nada de compasión. Yo nunca le daría a mis padres un dolor así. José termina en Egipto, donde el plan de Dios comienza a desarrollarse. Y es que, ¿sabes qué? Dios usará incluso los momentos de traición o los momentos de rechazo o los momentos de pozo para cumplir su plan. José fue vendido, pero su destino era el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a Jacob y a él en sus sueños. Cuando Dios te da un sueño, a menudo serás probado para verlo cumplido. En los versos 27 y 26, a los hermanos de José lo que les preocupaba era cargar con la culpa de su muerte. Y Judá sugirió una alternativa que no era correcta, pero que los libraría de cometer un homicidio. Y a veces optamos por la solución que es la menos mala, ¿no? Pero aún así es incorrecta. Cuando alguien a ti te proponga una solución aparentemente viable, primero pregúntate, ¿esto es correcto? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, ¿viene de Dios? Y luego en el verso 28, los hermanos de José deciden no matarlo, sino venderlo. Pensaban que él podía ser vendido como esclavo. Estaban muy dispuestos a que aquellos crueles traficantes de esclavos hicieran la maldad que ellos no se atrevían a cometer. José tendría que enfrentarse a un viaje de 30 días a través del desierto, probablemente encadenado, porque así se les trataba a los esclavos, a pie, lo tratarían como un equipaje, y una vez en Egipto lo venderían como mercancía. Sus hermanos pensaron que nunca lo volverían a ver, pero Dios estaba en control de la vida de José y tenía otros planes para José. Versos 29 y 30 nos cuentan el momento en el que Rubén regresa al pozo a buscar a José, pero José ya no estaba. Su primera reacción fue ¡ay de mí! En vez de ¿qué le pasará a mi hermano? A José. Y yo me pregunto, cuando tú te ves en una situación difícil, ¿te preocupas primero por ti? ¿O consideras a la persona que se ve más afectada por el problema? Y lo más probable es que encuentres la solución. Dios usa la adversidad. Aunque José fue traicionado, cada paso en su sufrimiento lo acercó más a su propósito. Y Dios permitió que sobreviviera y que prosperara donde muchos hubieran fracasado. Quizás puedes identificarte con una o más de las dificultades por las que pasó José. Él fue traicionado, él fue abandonado por su familia, él fue acosado sexualmente, él fue castigado por hacer lo correcto, él soportó un largo encarcelamiento, él fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. José no es de los que se preguntaba, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Más bien él siempre dijo, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Los sueños, amigos, siempre vienen con desafíos. Y Dios le mostró a José un futuro glorioso, pero no le reveló el proceso que enfrentaría para llegar allí. Muchos de nosotros tenemos grandes promesas y sueños, pero nos hemos olvidado del proceso que tenemos que afrontar para recibir esos sueños y esas promesas. Te pregunto hoy, ¿confías en el proceso de Dios, incluso cuando no entiendes lo que sucede? A veces Dios no nos da el mapa completo, pero sí nos guía paso a paso. Toma un momento para examinar tu corazón.
¿Hay envidia? ¿Hay rencor? ¿Hay falta de perdón en tu corazón? ¿Te han tratado peor que los hermanos de José? Ora y entrégale a Dios esas emociones y pídele, sana mis relaciones, sana mi corazón. Dios, hoy yo quiero confiar en tu proceso. Quiero que tomes un momento para escribir tus sueños y tus metas y le pidas a Dios que te ayude a perseverar, incluso cuando enfrentes oposición y cuando los desafíos sean inesperados. Que tú seas como un portador de paz para tu familia. Si hay conflictos en tu hogar, que busques las formas prácticas de reconciliar. José sufrió por la falta de unidad, pero al final Dios lo usó para restaurar a su familia. Génesis 37 nos recuerda que Dios nunca abandona a los que confían en Él, incluso cuando parecen estar en el fondo del pozo. Los sueños de Dios a menudo requieren paciencia, fe, perseverancia, pero sus planes siempre se cumplen. Y te lo repito, los planes de Dios siempre se cumplen. ¿Qué área de tu vida necesitas rendir hoy al proceso de Dios? ¿Estás listo para confiar en que el sueño que Dios puso en tu corazón será cumplido en su tiempo? Los sueños de José fueron una revelación divina de su futuro. Aunque sus hermanos intentaron frustrar esos sueños, los planes de Dios son inmutables y se cumplirán a su debido tiempo. ¿Qué quiere decir inmutable? Que para Dios las cosas se dan sí o sí. Continuemos leyendo Génesis capítulo 38, verso 1. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar. Como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto, tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que los dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de las ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo para disfrazarse, luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Naim, la cual está en rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás para tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. Pero, ¿qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó, déjame tu seño de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas.
Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo, se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevaba el cabrito a la mujer, que recogiera las cosas que había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar: ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naim? Nunca hemos visto una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó donde estaba Judá y le dijo: no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta. Ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje al suegro, el dueño de las cosas, de quien la había dejado embarazada. Fíjese bien: ¿de quién son ese sello y este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Y cuando llegó el tiempo en el que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo a la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el hijo que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. En este Génesis 38 nos narra un episodio importante y complejo en la vida de Judá y de Tamar. Algo lleno de desafíos morales, de redención y de propósitos divinos. Aunque parece un desvío de la narrativa que acabamos de tener de José, este capítulo revela cómo Dios puede usar incluso situaciones difíciles y aparentemente imperfectas para cumplir su plan. En los versos del 1 al 5, la Biblia nos dice que Judá se aparta y se fue a vivir a Adulam. Es decir, Judá se aparta de su familia y forma una nueva familia. Se integra a una cultura distinta, lo que lo lleva a tomar decisiones cuestionables. Esta separación de sus hermanos muestra cómo apartarse de la influencia espiritual puede llevarnos a nosotros a caminos complicados. Algunos me preguntarán por qué, y es que cuando nos alejamos de la comunidad de fe, nos volvemos más vulnerables a tomar decisiones incorrectas. Y en los versos del 6 al 11 vemos cómo Judá arregló el matrimonio de su primogénito con esta joven llamada Tamar. Y el pecado y la maldad siempre tienen consecuencias. Tamar queda viuda de queda desprotegida en una sociedad que dependía de hombres para la herencia, para la seguridad. Y Judá, en lugar de cumplir con su deber, decide retrasar la solución, dejando a Tamar en un estado de vulnerabilidad. Pero algo que yo sé es que Dios nunca ignora la injusticia. Su justicia siempre llega en el tiempo perfecto. Tamar decide tomar una decisión arriesgada. Y es que esta ley de la obligación de que un hombre se casase con la viuda de su hermano se explica en Deuteronomio 25, versos del 5 al 10. Pero la razón de esta ley era para que la viuda sin hijos pudiera concebir y recibiera la herencia del esposo fallecido. Entonces, la deja viuda, pero también la deja sin hijos. No había una línea familiar a través de la cual pudiera ser transferida la herencia y la bendición de este pacto. Dios mata a Onán porque no quiso cumplir con la obligación que tenía con su hermano y con Tamar. Y bueno, en los versos del 15 al 23 nos parece extraño que en la historia se escriba
acerca de la prostitución con tanta ligereza. Sin embargo, las prostitutas eran comunes en las culturas paganas como la de Canaán, y las prostitutas públicas servían a las diosas cananeas y eran parte de los cultos religiosos. ¿Qué hace Tamar? Tamar se quita las ropas de viuda, se disfraza, ¿no? Y Tamar, al ser ignorada por Judá, toma medidas desesperadas, ¿no? Para asegurar su lugar en la familia de Israel. Aunque su plan parece cuestionable, su acción demostraba valentía y el deseo de justicia. El deseo intenso que tenía Tamar por tener un hijo y ser la matriarca de la línea de Judá fue la que llevó a que ella seduciera a Judá. Y a Judá lo llevó su lujuria. Ninguno de los dos casos tenía justificación. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Judá no tuvo problema alguno en meterse con una prostituta, pero sí estaba dispuesto a ejecutar a su nuera por ser una? Entonces, para entender esta aparente contradicción, algo que nosotros tenemos que aprender es que la función principal de la mujer de Canaán era dar a luz hijos y que se perpetuaran en su línea familiar. Ahora, esta historia de ninguna manera implica que Dios se hace de la vista gorda ante la prostitución. No, a través de la Biblia, la prostitución se condena como un pecado serio. Y la historia tiene una moraleja. Es que la fidelidad a las obligaciones familiares es importante, sí, pero hay que ver que Judá y Tamar son antepasados directos de Jesús. Lo acabamos de leer en Mateo capítulo 1, versos del 1 al 6. Y luego en los versos del 24 al 26 viene la confrontación y la confesión de Judá. Es un punto crucial en la historia porque Judá reconoce su falta, admite que Tamar actuó con más justicia que él y es momento de tener humildad y confesión. Eso marca un cambio significativo en su carácter. Y es que el arrepentimiento genuino comienza cuando reconocemos nuestra culpa sin excusas. Y en los últimos versos del 27 al 30, creo que es mi parte favorita de la historia, es cuando nace Fares y Zara. Fares es el hijo de Tamar que se convierte en el ancestro directo de Jesús. Esto muestra cómo Dios usa circunstancias improbables y las personas más imperfectas para cumplir su plan redentor. Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos, y su gracia transforma cada historia para su gloria. Mateo 12, del 22 al 45. Jesús y el príncipe de los demonios. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio, y Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo y su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes, pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso digo, cualquier pecado o blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Aún un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, y su fruto será bueno. Si el árbol es malo, y su fruto será malo. Camarada de víboras, ¿cómo podrían hombres malos como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto?
pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta en toda palabra inútil que han dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Y Jesús le respondió: Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, por la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así que Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches. El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino a una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, hay alguien superior a Salomón y está aquí, y ustedes se niegan a escuchar. Cuando el espíritu maligno sale de esa persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida, en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes, y esto es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Miren que la multitud estaba asombrada por el poder de Jesús en Mateo 12 del 22 al 24, ¿no? Y comienza a preguntarse si él era el Mesías. Sin embargo, los fariseos envidiosos, con dureza en su corazón, atribuyen que él tenía el poder por Satanás. Y es que siempre la incredulidad no nace de la falta de evidencia, sino de un corazón que rehúsa aceptar la verdad. Me gusta cuando él les dice en el verso 42, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. ¿Te has dado cuenta que los incrédulos se niegan a escuchar lo que Dios les quiere decir? Y la respuesta de Jesús a la blasfemia también es increíble, porque Jesús expone lo absurdo de la acusación de los fariseos y explica que su poder proviene del Espíritu Santo, no del mal, no del enemigo, no del diablo. Advierte sobre el pecado imperdonable. Dice: no cometan blasfemia contra el Espíritu Santo. No rechacen al Espíritu Santo ni a su obra. Por eso es que nosotros siempre comenzamos pidiéndole al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón, que nos enseñe a escuchar la voz de Dios. Resistir a la voz del Espíritu Santo puede endurecer tu vida espiritual, te puede alejar de lo verdaderamente valioso de tener una conexión con Dios. Acuérdate que cuando Jesús ascendía al cielo, Él les dijo: yo me voy, pero viene detrás de mí un consolador, y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros tuvimos a Dios Padre, y lo vemos actuar desde Génesis hasta Malaquías. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús obrando, pero Jesús se va en el libro de los Hechos y dice: enviaré al Consolador. Entonces yo te pregunto, ¿quién está con nosotros ahora? El Espíritu Santo. Dios nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha abandonado. En el Antiguo Testamento, el Padre. En el Nuevo Testamento, el Hijo, Jesús. Y ahora con nosotros, el Espíritu Santo. Y luego la Biblia nos habla sobre el árbol y sus frutos, en los versos 33 al 37, que al árbol se le conoce por sus frutos. Jesús enseña que nuestras palabras reflejan lo que está en nuestro corazón. Si en nuestro interior estamos llenos de maldad, nuestras palabras van a ser destructivas. Pero si está lleno del Espíritu, nuestras palabras serán edificantes. El corazón transformado por Dios produce siempre frutos visibles de amor, de verdad, de justicia. Evalúa tu vida el día de hoy. ¿Tus palabras y tus acciones reflejan un corazón lleno del Espíritu Santo? ¿O continúas hablando
malas palabras o continúas hablando cosas que no quieres decir, continúas maldiciendo a la gente con tus palabras. Y por último, Mateo 12, versos del 43 al 45, dice: cuando el espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. Y es que Jesús nos advierte que simplemente eliminar el mal de nuestra vida no es suficiente. Debemos llenarnos de su presencia para evitar volver a caer. Hay personas que dicen constantemente: estoy cayendo. Y es que un corazón vacío es vulnerable al enemigo. En tu corazón y en tu vida tiene que estar Jesús en el trono de tu corazón y tú viviendo en santidad. Un corazón vacío no es suficiente. Debe ser lleno por la presencia de Dios y por la palabra de Dios. No te conformes con quitar cositas negativas de tu vida. No, llena tu corazón con la palabra de Dios y busca la presencia de Dios diariamente. Yo estoy segura que todas las personas que están leyendo la Biblia conmigo no les ha dado el tiempo para fallarle a Dios. El Espíritu Santo ha estado hablando a su mente, a su corazón, a su espíritu, diciéndoles: oye, no vayas por ese lugar, no peques, no tomes esta decisión. No permitas que la incredulidad robe la oportunidad de acercarte más a Dios. Cuida tus palabras. Lo que hablas refleja lo que hay en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo transforme tu interior para que produzcas buenos frutos. Y pregúntate: ¿mis palabras y mis acciones reflejan un corazón lleno de la presencia de Dios? ¿Estoy llenando mi vida con la verdad de Dios para evitar caer en las mismas trampas? Yo creo que sí. Cada día busquemos llenarnos más de Dios. Yo puedo decir el día de hoy que vamos 18 días caminando con Dios. 18 días tomados de la mano del Señor, donde en ningún momento Él nos ha dejado. Salmos capítulo 16. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor: tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor quien me guía. Aún en la noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Ese Salmo 16 es una declaración de confianza y de alegría en Dios. Está escrito por David y ese salmo expresa el refugio y el gozo, la seguridad que encontramos cuando hacemos de Dios nuestra herencia y nuestro guía. Es un recordatorio de que en su presencia encontramos la plenitud de gozo. Si tú estás triste el día de hoy, lee este salmo, porque en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar la plenitud de gozo. Nuestra eternidad está segura siempre con Dios. David comienza declarando que Dios es su refugio y la fuente de todo bien. Es allí cuando él reconoce que nada bueno proviene de él mismo, sino que todo es un regalo de Dios. Así nosotros también deberíamos ver cada día como un regalo de Dios. Dios no solo es nuestro refugio en la tormenta, sino que también es nuestra alegría en los momentos de calma. ¿Dónde buscas refugio tú en los momentos de dificultad? Este versículo nos invita a confiar plenamente en Dios como nuestro protector, pero también como nuestro proveedor. Algunos me dirán: pero no tengo, Wendy, motivos en este momento para alegrarme. Pero Dios es nuestra seguridad, Él es nuestro refugio y Él dice que en los versos 5 y 6, Señor, tú eres mi herencia, mi copa de bendición, tú proteges todo lo que me pertenece. David compara su relación con Dios con una herencia preciosa que no puede perderse.
y eso refleja una satisfacción profunda que no depende de las circunstancias materiales. Cuando Dios es tu herencia, tú tienes todo lo que necesitas. Y subraya estos versos, el verso 7, 8 y 9. Bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche. Mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Dios no solo nos da dirección durante el día, sino que también habla a nuestro corazón en los momentos de silencio, en los momentos en los que estamos vulnerables, cuando estamos preocupados, no podemos dormir. Estamos con Él a nuestro lado. Podemos enfrentar cualquier desafío con confianza porque Dios está con nosotros. La guía de Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. ¿Estás permitiendo que Dios te guíe en tus decisiones? ¿Estás confiando en la dirección de Dios, incluso en tus momentos de incertidumbre? Y por último, David dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia, el placer de vivir contigo para siempre. David concluye declarando que la presencia de Dios es la fuente suprema de su alegría, de su esperanza, de vivir en plenitud. Así que el gozo de Dios no es temporal ni circunstancial, es eterno y es inquebrantable. Proverbios capítulo 3, versos del 27 al 32. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando usted te alcance a ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca de ti confían en ti. No busques peleas sin motivo, cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. El Señor detesta a la gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. Marca ahí amistad a los justos. Aquí vemos en Proverbios 3 una serie de principios prácticos para vivir con integridad y sabiduría en nuestras relaciones. Lo primero es actúa con generosidad. Leímos que decía, no te niegues a hacer el bien a quien lo necesita. Si puedes ayudarlo hoy, no le digas que vuelva mañana. Y este llamado a la generosidad nos recuerda que cuando esté en nuestras manos el ayudar, debemos hacerlo de inmediato, sin posponer el bien. Retrasar la ayuda puede significar ignorar la necesidad de alguien en un momento crucial. La bondad no es un lujo, es una expresión de la gracia de Dios en nuestras vidas. Piensa, ¿a quién puedes ayudar hoy con tu tiempo, con tus recursos, con tus palabras, enviando un mensaje, haciendo una donación? No esperes más, haz el bien mientras tengas oportunidad. Verso 29 dice, no trames daño contra tu prójimo, no trates de hacer algo contra personas que confían en ti, contra tu vecino. Y esto nos habla de relaciones saludables, ¿no? Que se construyen en base a la confianza. Tramar, hacer daño, actuar en contra de alguien que confía en nosotros no solo destruye la relación, sino que contradice el carácter de Dios, quien es fiel y confiable con nosotros. Miren, la confianza rota es difícil de restaurar. Uno lleva años construyendo confianza, pero en segundos esto se puede caer. Evalúa tus relaciones. ¿Estás siendo alguien digno de confianza? El verso 30 nos habla de evitar peleas, pleitos, el aprender a ser pacificadores. Un pacificador no es alguien débil, sino es alguien sabio, que sabe cuándo es mejor buscar la paz que ganar una discusión. Hay discusiones en tu vida que podrías evitar o resolver con sabiduría, preguntándole a Dios cómo debemos actuar. Y por último, vimos que la verdadera bendición no está en la riqueza del mundo, sino en una amistad con Dios. En lugar de envidiar a los malvados, busca el favor de Dios, viviendo de manera justa, obediente a su palabra. Sé generoso, haz el bien, vive con integridad, construye relaciones basadas en la confianza, busca la paz. No te involucres en pleitos necesarios, no te comas pleitos que no te corresponden. Confía en la justicia de Dios, no envidies a nadie. Enfócate tú en agradar a Dios, que Dios bendice a sus justos con su amistad. ¿Cuánto me gustaría que Dios nos vea en el cielo y diga, adelante, amigo, hagámonos cada día más amigos de Dios? Y bueno, hasta aquí llegamos. Día 18.
check. Nos vemos mañana y estamos a poquitos días de formar un hábito en nuestras vidas. Yo creo que Dios nos va a sorprender cada día de este reto. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.